¿Listo? Bueno, muy buenos días a todos. En esta mañana quisiera que me acompañaran orando por su palabra para que el Señor no solamente hoy deje algo en nuestro corazón, sino que nuestra vida sea transformada. Señor, sabemos que tu palabra tiene poder, que tus palabras tienen poder para transformar nuestra vida, y en esta mañana nosotros entregamos todo ese tipo de cargas o cosas que quizás no nos permiten estar concentrados en una enseñanza o en una prédica, Señor. Sabemos que el día de hoy quieres hablarnos a nuestra vida y simplemente no queremos pasar por alto eh, que tu palabra toque nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, te oramos en el nombre de tu Hijo poderoso, sabiendo que hoy vamos a salir transformados a través de lo que aprendamos de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos, amén y amén. Bueno, yo tengo que confesarles que tengo una debilidad profunda por el pan. Hay algunos que dicen, uy, sí, ya se le nota. Eh, para mí, pasar por una panadería y que huela a pan caliente, uy, o sea, puedo ir con el afán que vaya, pero tengo que detenerme pues a comprar un roscón calientico, una pera o un pan. Los que están por fuera de Colombia extrañarán esto, ¿no es cierto? Y obviamente el pan es un alimento que tiene una cualidad como la pizza. Uno se llena muy rápido, pero al pasar, yo qué sé, unas 2 o 3 horas, uno vuelve a tener hambre. Por eso es que los que comemos pan nos engordamos un poquito más, porque necesitamos comer más pan al volver a sentir hambre. ¿Qué tal tener una comida o un alimento? En este caso yo estoy hablando del pan, pero ¿qué tal tener un alimento en el cual nosotros pudiéramos consumirlo y durara muchísimo más tiempo en nuestro cuerpo y nos generara muchísima más, no sé si llenura o satisfacción es la palabra? Y el día de hoy vengo a hablar de un pan y de una panadería. ¿Qué hago acá? Listo, gracias, Juanito. Me están regañando aquí que pensé en ponerle un título a esta enseñanza y me vino a la mente cómo convertir una panadería en una iglesia. Usted podrá decir, no, eso no tiene nada de sentido ni tiene nada de espiritualidad. Pues yo creo que usted en su mente debe estar tratando de aislar qué tiene que ver una predicación con ir a una panadería, con comer un pan, con estar saciado. Y hoy yo le vengo a hablar de ese nombre sobre todo nombre que sacia nuestra alma, y su nombre es Jesús. Quisiera que me acompañara a Juan capítulo 6, versículo 22, por favor. Dice, al día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar y vio que habían allí más que una sola barca. Para entrar un poquito en contexto, Jesús había tenido multiplicación de panes el día anterior y mucha gente había quedado saciada. De hecho, tuvieron que recoger la comida que había sobrado. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Al otro lado del mar le dijeron, ¿cuándo llegaste aquí, Rabí? Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El contexto es, el día anterior han comido, quedaron saciados. Parece que no solamente era un pan, ¿sí?, sino que había sido algo delicioso para ellos. Había generado una satisfacción al paladar de estas personas de una manera impresionante. Fue tan impresionante que al otro día
quisieron volver a comer de ese mismo pan. Llegaron al lugar en donde estaba Jesús. Jesús ya no estaba allí. Cruzaron lo buscaron en los barcos que habían cruzado y Jesús no estaba allí porque Jesús había madrugado, al parecer. Cuando leemos este pasaje, nosotros podemos pensar que Jesús le está hablando a barrigones, holgazanes, hambrientos, personas abusivas en parte, pero no sé si a través del Espíritu Santo yo estoy en un 99.9% convencido que la idea de este pasaje y cómo le respondió Jesús en el versículo 26 no es reprochando a estas personas que no se habían saciado, sino él vio una oportunidad y tiene la capacidad, y vamos a ver una enseñanza de cómo predicar el evangelio a través de una oportunidad, a través de un tema que se dio en ese momento. El primer punto se llama un pan, una oportunidad. En algunos momentos pensamos que Dios está cansado de nuestras ocurrencias. Quizás nos acercamos a una iglesia cristiana, quizás buscamos a una persona que nos discipule, quizás buscamos, alguna conveniencia en el lugar o en la iglesia en la que nos congregamos. Nosotros podríamos pensar, igual que mi primer pensamiento acerca de este pasaje, estos manes no se saciaron, estos tipos querían más de lo que Jesús les había dado, pero no de sus palabras, sino del pan que habían comido. Para nuestro Jesús, eso fue una oportunidad. Y todo lo que va a empezar a suceder a través de este pasaje, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús convierte una necesidad de las personas, o no una necesidad, sino un gusto de las personas, y lo transforma y lo lleva a mostrarse Él como una verdadera comida. Jesús dice en el versículo 27, trabajad por la comida que perece. No, perdón, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Por qué creen ustedes que Jesús el día anterior les dio pan simplemente para saciar a la multitud? Nosotros creo que hay algo que para nosotros es muy difícil entender, y es conocer el futuro, pero es algo que Jesús lo manejaba muy bien porque Él era Dios. Él sabía que al otro día esas mismas personas a las que les había dado pan iban a volver hacia Él a buscar absolutamente lo mismo. ¿Qué enseñanza nos puede dar ahorita para la iglesia? ¿Qué enseñanza nos puede dar para nuestra propia vida? Tenemos recursos y capacidades que quizás la gente va a buscar de parte de una iglesia, va a buscar de parte de una persona. Oiga, me puedo acercar a Cristian porque, no sé, quizás él me pueda ayudar con un trabajo. Me puedo acercar a Migue porque de pronto Migue me pueda dar un consejo. Me puedo acercar a Carlitos porque Carlitos tal vez sí tiene tiempo para escucharme. Para mí es difícil poder entender, y no sé si algunas veces ustedes se sienten incómodos con las personas que piden tanto. Yo creo que no hay no sé, como una conducta más cansona de una persona que alguien que esté como pidiéndole a toda hora, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan en el recreo, que uno estaba comiéndose su hamburguesita. Yo personalmente me iba para un lado y llegaban los tres amigos glotones que nunca les mandaban plata y, ay, venga, regáleme un poquito. Uy, no sé, o sea, uno se siente como, bueno, toca darle, ¿sí? Y muchas veces nos sentimos así cuando vamos en el carro y hay alguien que nos dice, hermano, necesito plata, o le puedo limpiar el vidrio,
Y hay muchos momentos en los que nosotros decimos, qué pereza ver la cultura de este país que se acostumbró a que le den. Pero si nosotros vemos esto como una oportunidad, vamos a poder trascender un poco en lo que Jesús hizo a través de esta palabra. Segundo punto, Jesús enseñó que hay un pan que no se daña. ¿Alguna persona o algunos de ustedes han visto qué pasa con el pan que pasa mucho tiempo en una bolsa? ¿Se pone duro? ¿Sí? ¿Qué más pasa? Se mocea. ¿Huele? No, quizás no huele, pero su sabor es un sabor que no se disfruta y aparte de todo, la manera de, o sea, cuando uno lo ve, ve todos esos parches verdes como morados, no produce absolutamente nada, nada de gusto para poder comerlo. Versículo 28 dice, entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, traté de ponerle muchísima atención a este pasaje porque Jesús está hablando de la comida y ellos trascienden o llevan este pensamiento a las obras de Dios. Ellos en lo profundo de su corazón sabían que Jesús iba a ir un poco más allá, ¿sí? Ellos estaban probando quizás Jesús qué iba a decir acerca del alimento que realmente permanece. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. No sé si ustedes se fijan que aquí hay una actitud quizás de duda, pero también quizás de prueba, ¿sí? Ellos están diciendo, ok, sabemos que quizás tú puedes traer un pan que no se daña, o que es un pan que permanece para siempre, o por el cual no debemos trabajar, pero nuevamente para que te creamos tienes que hacer algo, ¿no? Ellos supieron que se habían multiplicado los panes. Ellos pensaron quizás que Dios iba a volver, o Jesús, perdón, iba a volver a hacer lo mismo. Y me parece un poco, no sé, como una actitud de reto demasiado grande al decirle, al leerle un pasaje a Jesús, ¿no? Fíjense el versículo 31, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús, como decía Alvarito Peña, coge la pelota como viene y ¡pum!, la batea nuevamente. Jesús aprovecha nuevamente la puerta que se abre al recordarles que el pan que comieron del desierto y que descendió del cielo no era dado por Moisés, no había sido dado por un hombre, sino que Dios lo había dado, y alinea nuevamente la conversación a donde Él quiere llegar. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús se estaba refiriendo a la provisión que Dios había dado y Jesús conocía muy bien, porque seguramente Él desde el cielo estuvo viendo cómo descendió pan del cielo cuando el pueblo israelita estuvo en el desierto. Jesús sabía que eso había sido un momento memorable para el pueblo de Israel. Jesús nuevamente aprovecha para decirles, hay un pan del cual si usted come, se va a saciar. Y fíjense que ellos le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Hay como, no sé, hay como una dualidad. Ellos creían quizás que Jesús era un profeta o que podía hacer milagros, pero aún no estaban pensando que Él era el Mesías. Muchas de las personas que nos rodean
Saben que Dios puede hacer algo por sus vidas. Por eso dicen, Dios mío, qué frío tan terrible, esperando que Dios les dé más calor. O inclusive rezan y oran las palabras de la Biblia. Si usted le pregunta al 95% de las personas que trabajan con usted en su empresa, si creen en Dios, esas personas le van a decir que sí. Sí, no, Dios ha sido muy bueno, Dios me ha dado, Dios me ha permitido. Pero ellos siguen pensando que Dios es una especie de drive-thru, como de parqueadero para uno reclamar cosas. Y las personas se acercan normalmente a Jesús o buscan algo de Dios cuando tienen hambre o cuando tienen alguna necesidad. Muchas personas pueden decir, y no sé si usted ha visto los noticieros, mujeres saliendo desnudas a golpear carros, tipos también haciendo lo mismo, estudiantes haciendo lo mismo, mamás haciendo lo mismo, hijos que no quieren ser hijos, hijas que no quieren ser hijos, hombres que no quieren ser hombres, mujeres que no quieren ser mujeres. Hay una necesidad en el corazón del ser humano que no está siendo saciada. Y esta semana mi papá puso en el Instagram que no sé bien cómo fueron sus palabras, pero algo así que el mundo necesita conocer a Jesús a través de nosotros. Quizás de pronto nosotros como seres humanos caemos en la misma trampa que cae el mundo, y es en utilizar nuestro trabajo, utilizar nuestro estudio y nuestros recursos simplemente para hacer nuestras vidas y no como una oportunidad para mostrar a ese Jesús. El mundo tiene un hambre profunda de algo, ¿sí? Piensan que se sacia con tecnología, piensa que se sacia con dinero, piensa que se sacia con relaciones, piensa que se sacia no teniendo las relaciones alineadas a lo que Dios quiere, sino depravando las cosas que Dios hace, porque piensan que simplemente al cambiar algo, su vida va a cambiar. Se van del país porque Colombia es malo, después se van del país en el que están porque es malo, y hay siempre una necesidad sin ser saciada. Imagínese que uno tenga un hambre terrible, lleve por lo menos un día sin comer, y lo primero que uno se coma sea un pan dañado, una carne dañada, una fruta dañada. O de pronto yo, no sé, usted me llama, Cristian, no, mire, es que no he almorzado, me invita a almorzar y lo primero que yo le doy a usted es un pedazo de carne dañada. Eso es lo que estamos ofreciéndoles al mundo. El mundo tiene hambre y tiene necesidad. Y lo que nosotros le brindamos al mundo muchas veces no es el pan que da vida, sino le ofrecemos las cosas que quizás nos sobran o las cosas que quizás no queremos del mundo. Y se acerca una persona que no piensa igual que nosotros y en vez de entregarles a Jesús, le entregamos comida podrida, diciéndoles como, usted es un pecador, usted no cree en Dios, usted no tiene la capacidad, usted no tiene el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús no está diciendo que una vez que lo comamos estaremos llenos. Jesús está diciendo que hay una provisión para siempre, continua, a diario. ¿Qué pasa si yo tengo la alacena, que eso le pasa a los solteros muchísimo? Van y hacen mercado y les da una pereza cocinar. ¿Sí o no? Yo puedo tener toda mi alacena completa, repleta, pero si yo no utilizo mis manitos para cocinar y para llevarlas a la boca, es muy probable que me pueda morir de hambre. El hecho que la alacena esté llena no quiere decir que no vaya a tener hambre. Lo mismo nos pasa a nosotros como creyentes. Tenemos el pan que da vida,
¿Por qué el creyente vuelve a tener hambre? ¿Por qué el creyente vuelve a tener sed? Si no es así, entonces ¿por qué muchas veces se acercan a consejería personas que dicen, no me siento bien, siento que no me puedo conectar con Dios? ¿Ustedes creen que Jesús está diciendo mentiras? ¿Ustedes creen que Jesús está diciendo simplemente esto por dejar una enseñanza y ya? Jesús cada vez que pronunciaba una palabra sabía justamente lo que estaba diciendo. De pronto yo me puedo equivocar en esta prédica en alguna palabra, pero Jesús siempre sabía palabra a palabra lo que él estaba diciendo. Mas os he dicho, versículo 36, que aunque me has visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Recalca Jesús la intención no solamente de proveer para las personas, sino vuelve nuevamente y utiliza la ilustración de la comida para hacerles ver que deben recibirle a Él. Fíjense, aquí quiero saltar un poquito porque ahí murmuraron y los fariseos dijeron, ay, ¿y cómo Jesús dice que yo soy el pan que descendió del cielo? Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Se estaba refiriendo a él mismo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y nuevamente utiliza esa palabra que nosotros cantamos en muchas canciones. Yo soy el pan de vida. Jesús está dando una afirmación y creo que nosotros como creyentes nos hemos convertido muchas veces en creyentes que decimos, no, él no dice groserías, él no grita a la mamá, él no hace trampa en el trabajo, no, él es una buena persona, quizás pueda ir al cielo. Pero Jesús está rompiendo todo ese esquema que hay y está diciendo es a través de mí, es por el mandato que da mi Padre, que tendrán vida eterna. Este pasaje es bien interesante y hay momentos en los que quisiera detenerme, pero no puedo porque el tiempo es corto. Y vuelve Jesús y le dice, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Fíjense la inteligencia y la capacidad que Jesús tiene para mostrarles un contraste. En Proverbios uno le llamaría como un paralelismo, ¿no es cierto? Que es como muestra un contraste entre algo bueno y algo malo. Y aquí les está diciendo Jesús, yo tengo la capacidad para darles vida eterna. Sus padres comieron maná del desierto, que sí proveyó Dios, pero ellos murieron. ¿Dónde está ese maná? Prácticamente les está diciendo esto. Dice yo en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Miren, aquí no estaba cerca ni siquiera la muerte de Jesús. Eso no iba a ser en 2 días, 3 días. Jesús estaba profetizando que su carne iba a ser molida por nuestras transgresiones. Y obviamente los judíos se preguntan, ¿cómo así que el que coma su carne? O sea, hay que meterle un mordisco a la pantorrilla
tengo que meter el mordisco al brazo. Pues para nosotros es muy tonto porque conocemos todo el contexto. Pero si alguien nos dijera, tienen que comer de mi carne, uno diría, pero cómo es eso? Jesús simplemente está dando una ilustración acerca de algo que tenía que estar dentro de nosotros, que iba a dar vida, que iba a vivificar. Porque mi carne, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que come mi carne también vivirá por mí. Fíjense que el Evangelio se queda carente de resultados cuando nosotros solamente predicamos a un Jesús muerto en la cruz, a un Jesús crucificado. Normalmente uno le dice, usted tiene que creer que Jesús murió por usted, pero uno tiene que decirle a las personas, usted tiene que creer que Jesús murió por usted y que resucitó. Ese es el verdadero Evangelio, porque si yo predico un Jesucristo muerto en una cruz, no le doy esperanza de vida a las personas. Jesús estaba diciendo, tiene que suceder tres cosas. Uno, tengo que morir. Dos, tiene que comer de mi carne, tiene que comer de mí, ¿sí? Y tres, voy a resucitarlos. Así como yo resucito, o voy a resucitar, usted va a resucitar en el día postrero. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron en el maná y en el desierto. Vuelvo y lo repito otra vez, no es que me esté equivocando, versículo 58. Cuando algo se repite en la palabra de Dios hay que ponerle atención porque quiere dar como un énfasis a esa palabra. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús convierte una panadería en una iglesia. Convierte una oportunidad de darle comida a alguien en una oportunidad de evangelizar a un mundo de personas que quizás no lo dice, pero yo creo que las personas, tal cual como Jesús le dice al principio, no iban a escuchar su predicación, no iban a escuchar su mensaje, iban a comer rico y a comer gratis. Y a Miguel que le gusta comer, imagínese comida gratis por un mes. Miguel lo tendría aquí todos los días. Esas personas tenían una intención, pero Jesús tenía otra intención y utiliza la herramienta que es un pan. Y para mí esto es, no sé, Cris, que es un duro con el tema de las predicaciones, para mí esto es como mostrar la sagacidad que también tenía Jesús a la hora de transmitir un mensaje. Porque él no dijo, bueno, no, ya no vamos a comer más. Se sientan todos y les voy a enseñar la palabra porque, o sea, solo de comida no podemos hablar acá. No, Jesús utiliza el pan como una ilustración para predicar acerca de la vida eterna. Nuestro mundo tiene una necesidad profunda de ser saciada. Nosotros como iglesia podemos aprovechar todos los recursos que tenemos, nuestra profesión, una conversación, una crisis, una amistad, un viaje, mi matrimonio, mi empresa, la música, el arte, el deporte. Tienen un potencial gigante para dar a conocer de Dios. Yo tengo la oportunidad de trabajar como músico y es una puerta gigante porque a todo el mundo le gusta la música. Esto es como una carrera muy social, es como la del médico, ¿no? Que el médico todo el mundo le dice, no sé, llegan a una visita y usted es médico, sí, uy, no, es que tengo un dolor acá. Lo mismo de la música, no, yo alguna vez cogí una guitarra cuando estaba en 11 porque me gustaba Guns N' Roses y quería montar canciones de... Es una oportunidad para poder mostrar a Jesús. Ese es el pan que yo puedo utilizar en este tiempo para mostrar a Jesús. Pero creo que nos hemos saturado de nuestras propias vidas. Y hay veces ha sido más importante la carrera y la profesión que yo tengo que la oportunidad que me brinda tener esa carrera
y esa profesión. Hay veces es más importante mi matrimonio y encerrarme en las cosas que yo necesito que utilizar mi matrimonio para promover el matrimonio en el mundo entero, entre hombres y mujeres. Hay veces de una amistad lo que yo convierto es solamente una cuestión simplemente de ser pana y de hablar bien y de no incomodar a mi amigo. Pero es una oportunidad, es un pan en nuestras manos. No sé, es muy raro, pero en la palabra de Dios, Dios siempre utiliza una herramienta como un palo, un pan, para hacer milagros. Se escucha normal, no se escucha nada extraordinario, así como puede ser su vida. Su vida no tiene nada extraordinario. Quizás usted es una persona normal, va a su trabajo, sube, baja, entra, hace lo mismo que hacen todas las personas. Pero Dios nos ha dado capacidades, nos ha regalado oportunidades. Hay personas que nos están viendo que tienen empresas, tienen capacidad económica. Eso no solamente es para poder comprar el carro de moda, el celular de moda, la casa de moda, sino es porque tiene un potencial de poder compartirle a personas distintas. ¿Sabe que donde Dios lo puso a usted es un parlante de Él? Si simplemente usted en su trabajo se limita a almorzar solo, a aislarse de todo el mundo, a no hablar con nadie, a estar juzgando a todo el mundo, a ser una persona juzgona, no está dando testimonio de Jesús. Jesús pudo haberles dicho, ¿sabe qué? Váyanse de aquí, glotones, ustedes solo vienen por la comida. Pero Jesús aprovecha esta oportunidad y quizás nosotros tenemos una oportunidad en la empresa en la que trabajamos. Simplemente quiero terminar con un pasaje en Éxodo 35 que me llama muchísimo la atención porque la llenura del Espíritu Santo casi siempre se habla en el Nuevo Testamento y es la primera vez que se menciona el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y fíjense para qué se menciona. Dice versículo 3 del capítulo 35, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y ciencia y todo arte, para crear nuevos diseños, trabajar en oro, plata, bronce. Y en el arte, en gastar piedras preciosas, trabajar la madera y realizar ¿qué clase de trabajos? Toda. ¿Usted es un programador web? ¿Usted es un ingeniero? ¿Usted es un arquitecto? ¿Usted es un artista? ¿Usted es un cantante? ¿Usted es un deportista? ¿No le parece impresionante que aparte de que Dios le ha dado dones, el Espíritu de Dios lo pone para darle capacidades para hacer su obra? Esto que iban a hacer estos hombres era para hacer el templo, creo que era. Y no parece que aquí hubiera nada de como de espiritual, ¿no? Como de teología, como de impacto espiritual. Pero yo creo que el lugar en el que estamos impacta más espiritualmente que salir a la calle y gritarle a todo el mundo que Jesús lo ama. Porque, no sé, en mi trabajo hay por lo menos 40 personas a las que a través de mi carrera, a través de mi profesión, siendo inteligente y sagaz, puedo compartirle del Señor. Dios me regaló la capacidad de tocar un instrumento y a muchos también de hacer cosas impresionantes, como hacer muy bien cuentas, eh, hacer empresas. Aquí se me ocurre, digamos, Franco, que es tremendo arquitecto, y él no lo hace, Dios no lo hace simplemente para que tengamos comida, porque muchas veces hemos predicado eso, ¿no? Es el trabajo que Dios le dio para que coma, pero pues hay otro trabajo que es el de la iglesia. No, ese es el lugar en el que Dios me pone en este mundo, para con un pan, para con mi carrera, para con mi profesión, predicar de Él. El mundo no necesita, no necesita que los estemos juzgando. Tenemos que ver cada situación como una oportunidad. Y el día de hoy usted puede tener la oportunidad. Prepárese en el restaurante en el que esté, con el mesero que lo atienda, con su mamá esta tarde,
con su papá esta tarde. Señor, nos has llenado de tu Espíritu Santo. Nos has dado capacidades naturales y sobrenaturales. Nos has dado habilidades para poder compartir de ti y de tu palabra. Jesús nos enseñó que a través de un pan, no sé cómo poder predicar tan sagazmente y con esa capacidad que tú tenías, Señor Jesús. Pero tuviste esa capacidad sobrenatural para transmitir vida a través de situaciones común y corriente, como la comida, como la necesidad de las personas. Señor, ayúdanos a tener sensibilidad de las personas para poder ayudarles, Señor, para también poder ser de bendición para muchos en este tiempo. Pero más que cualquier cosa, ayúdanos a tener esa sensibilidad para utilizar cualquier situación para predicar a tu Hijo Jesús, para dar a conocer ese pan de vida. Y nosotros como iglesia te agradecemos porque realmente ese pan de vida ha saciado nuestra alma y nuestro ser. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios por su palabra y por las cosas que Él nos enseña a través de Cris y de Juan 6.